Italia, Austria, Eslovenia, superando la incompetencia de la Unión Europea con respecto a la migración. Los partidos radicales antimigrantes toman el poder en los Estados miembros. El populismo al rescate de la impotencia europea frente a la crisis migratoria. Esa es la situación. El informe es unánime. La Unión Europea ha sido y sigue siendo incapaz de hacer frente a la presión migratoria que incluso si estamos lejos de los picos alcanzados en el verano del 2015, no está siendo negada este fracaso. Este fracaso tiene un alto precio político en todas las partes de Europa y todos los partidos populistas, o más bien demagogos y de extrema derecha, porque esta extrema derecha obtiene un puntaje que se creía imposible desde la caída de los regímenes fascistas en 1945. Imposible lograr esos logros. Algunos entre ellos, incluso teniendo éxito en la creación de poder como en Austria o en Italia, aún más preocupante las fuerzas políticas convencionales, conservadores, liberales o socialmente demócratas, preocupadas por este avance, ha sido parte de la retórica de los demagogos antimigración y están adoptando medidas. Sin embargo, todos están lejos de compartir el mismo discurso. Incluso, si todo el mundo acusa a la Unión Europea que no tiene competencia en esta área de no controlar sus fronteras externas, los nacionalistas en el poder en Austria, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia se oponen a la voluntad de Europa de, vamos a decir, forzarlos a recibir a los extranjeros que no quieren. En Italia, la Unión Europea es criticada, pero no imponer una división de recepción, una línea compartida por Alemania y Grecia. La mayoría de los países de Europa Occidental, como Francia, los Países Bajos, Bélgica, cuyo gobierno está compuesto por miembros del movimiento nacional evangélico, NBA, nadie lo dice, flamencos radicales, liberan sin reclamar en los, vamos a decir, techo de una política similar a la de los países de Europa del Este, con respecto a los recién llegados. Pero más allá de esta diferencia de enfoque, todos los países europeos, tenga o no partido populista en su mayoría, concuerdan en un punto: las fronteras deben de ser impermeables, impenetrantes. En tal configuración, quienes defienden una política europea de inmigración y asilo deberían pensarlo dos veces. Porque cambiar una política comunitaria es aún más difícil que a nivel nacional, dado que la Unión Europea no es una federación, no. En realidad son los estados los que deciden por mayoría calificada y el Parlamento Europeo los que tomarán la delantera en estas políticas y no un cuerpo federal. Pero el Parlamento está dominado por conservadores y nacionalistas, como lo es el Consejo de Ministros del Interior de todos esos países, que hoy incluyen a dos miembros de la extrema derecha, Austria e Italia. 5 miembros que representan la derecha radical y nacionalistas, Alemania, Bélgica, Polonia, Hungría, sin duda Eslovenia, además de los que se sientan en los gobiernos alérgicos a todas las inmigraciones, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Países Bajos, etc. En otras palabras, si el control de las fronteras exteriores, el derecho de estancia de los extranjeros y el derecho de asilo se continúa, no es entonces precisamente una política de apertura y de solidaridad entre los Estados miembros que va a prevalecer.
La falta de competencia europea permite que al menos unos o más estados sean un poco más generosos por un simple cambio de mayoría política. Muchos países rechazan la propuesta de Angela Merkel de Alemania, que el control de las fronteras exteriores se ha confiado a un cuerpo de guardia de fronteras europea. No, ellos no están de acuerdo. Hasta ahora una parte de los estados está cada vez más tentada a abandonar la zona libre de circulación de Schengen. Uno de los principales logros europeos para controlar sus propias fronteras nacionales. Francia y Alemania dieron el ejemplo primero, suspendiéndolo en el nombre de la lucha contra el terrorismo. El segundo, en nombre de la lucha contra los indocumentados. En resumen, la Unión Europea solo es competente para armonizar las condiciones de entrada para estancias de menos de 3 meses y los derechos mínimos de los extranjeros. Pero el daño ya está hecho. Europa está muerta. Estemos atentos y al tanto de todo.